Sofía Domínguez, cuéntenos usted, por favor, ¿cómo le pareció la lectura? ¿Qué le pareció? ¿Aló? ¿Sofía Domínguez no está? No está Sofía en clase. Entonces, pidámosle a Gisela Cinto. A ver, Gisela, ponga su cámara y nos cuenta qué le pareció la lectura. Gisela. Tampoco está Gisela. Bien, pero es que no sé si me escuchan. Ya, ahorita sí ya. Sí. Cuéntenos, ¿qué le pareció la lectura? Me pareció bastante interesante. La verdad, yo de Gestalt más o menos había visto el semestre pasado, pero así como pinceladas, ¿verdad? Pero sí me pareció bastante completo, bastante como amigable la lectura. Ok. ¿Y qué le llamó más la atención de la lectura? Digamos que es bastante completo, es como que bastante integral. Pero no sé, me gustaría como que saber un poquito más, adentrarme un poquito más. Ok, muchas gracias. Y una persona más. A ver, Samuel, cuéntenos usted. ¿Me escuchan? Sí. Licenciado, a mí me va a regañar ¿Por qué lo voy a regañar, Samuel? porque no me dio tiempo de leer. No lo Neces- pudo ver. Bueno, Me atrasé en unas cosas y no pude. bueno. Muy bien. Entonces vamos a empezar este tema, la psicología Gestalt. Antes de pasar a la terapia Gestalt, tenemos que entender la psicología Gestalt, ¿verdad? Que es como toda la base de la terapia. Vamos a ver ahora un videíto que les tengo por aquí para que veamos la psicología Gestalt y después vamos a hacer un trabajo en tríos, ¿oyeron? Para que empecemos a poner en común, ideas en común, la terapia Gestalt. Primero, entonces, vemos ahora la psicología Gestalt. Después vamos a ya ir poco a poco adentrándonos a la terapia. Vamos a ver este videito corto. Se trata de una corriente de pensamiento que se centraba sobre todo en la percepción y el componente cognitivo de la misma. Sus autores defendían la idea de que aquello que nuestros sentidos no reproducen el mundo tal y como es, sino que lo reconstruyen siguiendo una serie de principios que se pueden estudiar. La palabra Gestalt, tal y como se usa en esta disciplina, puede traducirse como patrón o configuración. Entre los principales autores de esta corriente encontramos a psicólogos tan importantes como Max Wittemer, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka. Tanto ellos como sus discípulos defendían que los humanos percibimos patrones y conjuntos ordenados, en lugar de detectar elementos individuales. Una de las principales tareas de la psicología de la Gestalt y sus desarrolladores fue estudiar algunos de los principios que determinan la percepción humana, especialmente la visual. Así, los psicólogos de esta rama estudiaron fenómenos como el de la proximidad, continuidad, cierre o conexión. If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get Grammarly. With Grammarly? Al día de hoy, la psicología de la Gestalt se ha expandido a otras áreas como la de la terapia. Sin embargo, se trata de una corriente que no ha evolucionado demasiado durante el último siglo, aunque sus principios todavía se siguen estudiando y son muy importantes en el campo de la percepción. Teoría de la Gestalt. El fenómeno en el que más se centraron los psicólogos de la Gestalt fue la percepción, especialmente la visión y la organización de la misma. Este interés comenzó en 1912 cuando Wertheimer descubrió el fenómeno pi.
Una ilusión óptica en la que varios objetos estacionarios parecen moverse cuando son presentados de manera muy rápida. Esto le permitió postular el principio de la permanencia de la visión. El descubrimiento del fenómeno Pi puso de manifiesto que la idea de que nuestra visión simplemente representa el mundo tal y como es, en realidad es falsa. Así, Waterman empezó a investigar y pronto se dio cuenta de la existencia de lo que llamó fenómenos emergentes, que son experiencias de la percepción que no se derivan de elementos de la realidad, sino de la forma en que funciona nuestra mente. A partir de este momento, Waterman y sus discípulos comenzaron a investigar algunas de las reglas que rigen nuestra percepción visual. Más tarde extendieron los principios de esta corriente a otros ámbitos, como el aprendizaje, el pensamiento, la motivación, la personalidad o la psicología social. Dentro del campo de la percepción, la psicología de la Gestalt tiene todavía una gran importancia, ya que fue la primera corriente que consiguió explicar muchos fenómenos que hasta entonces no se comprendían: las ilusiones ópticas, la percepción del movimiento o la constancia perceptiva, entre otros. Marco teórico. Los psicólogos de la Gestalt desarrollaron una serie de principios teóricos que les guiaron en el planteamiento de todas sus teorías. Los más importantes fueron el principio de la totalidad y el principio del isomorfismo psicofísico. El principio de la totalidad plantea que la experiencia consciente tiene que ser considerada de forma global, ya que la suma de todos los elementos es mayor que el conjunto de sus partes por separado. Así, dentro de un conjunto de elementos aparecen las llamadas propiedades emergentes, que no pueden ser observadas si no se cuenta con todas las piezas. Un ejemplo de esto es el ya mencionado fenómeno Pi, que únicamente aparece cuando se presentan fotografías estáticas de manera sucesiva y con gran rapidez. Este fenómeno no podría observarse si solamente hubiese una imagen, o si no estuviera presente el grado de velocidad necesario. Por otro lado, el principio de isomorfismo psicofísico planteaba que existe una correlación directa entre la experiencia consciente y la actividad cerebral. Así, para cada fenómeno perceptivo que nos encontremos sería posible hallar algún tipo de actividad cerebral que lo acompañe. Metodología. A partir de estos dos principios teóricos, los psicólogos de la Gestalt crearon nuevas formas de investigar sobre la percepción humana. Las más importantes fueron el análisis experimental de los fenómenos y los experimentos bióticos, es decir, experimentos llevados a cabo en entornos naturales y con situaciones poco controladas. Propiedades. Emergencia. Conocido también como principio de aparición, dibuja una imagen en la mente a partir de una percepción global que hemos ido adquiriendo con percepciones visuales anteriores. Es decir, aunque la mente no se determine con claridad qué objeto existe a partir de sus partes, es posible que emerja en la mente a partir de la forma global. Por ejemplo, gracias a este principio de emergencia se explicaría que se pueda percibir a un grupo de cebras comiendo, a pesar de que el conjunto de sus partes no esté definido. La percepción surge de la totalidad de la imagen, tras construir nuestra mente la forma de los animales o las sombras. Reificación. Denominado también cosificación, hace referencia a la información espacial no explícita que percibimos al ver una imagen. Es decir, la mente es capaz de extraer más detalles de los que la forma de la imagen nos muestra. Por ejemplo, en la ilustración de la izquierda, nuestra mente puede percibir 3 triángulos aunque la imagen no nos la muestre de manera explícita. A su vez, en la imagen de la derecha, podemos observar una figura tridimensional, cuando realmente es un dibujo en 2D. Multiestabilidad. Es conocida también como percepción multiestable.
explica el fenómeno que se produce en la mente al poder ver dos objetos, siluetas, en una misma imagen. Esta percepción visual se explica muy bien con la copa de Rubin. En esta ilustración, la mente humana puede determinar que está viendo una copa o dos caras humanas de perfil. Invariancia. En este fenómeno la mente es capaz de percibir objetos geométricos simples, aunque estos sean modificados en su rotación, escala o traslación, incluso siendo distorsionados o deformados elásticamente o aplicándole cambios de iluminación o contraste. La percepción sobre el mismo seguirá siendo reconocible. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos el famoso juguete Boomerang desde varias perspectivas, deformaciones y contrastes de luz. A pesar de estas distorsiones, el juguete sigue siendo perceptible en nuestra mente. Leyes de la Gestalt. Una de las aportaciones más importantes de la psicología de la Gestalt fue la creación de una lista de principios que rigen la percepción visual. A continuación veremos cuáles son los más conocidos de ellos junto a un ejemplo para cada uno. 1. Principio figura, fondo. El principio figura-fondo defiende que las personas perciben automáticamente los objetos como si se encontrasen superpuestos al fondo en que se enmarcan. Así, pueden destacar sobre él, o por el contrario, fundirse con el mismo y ser complicados de percibir visualmente. Por ejemplo, en esta imagen es fácil percibir el punto de la derecha como diferente al fondo en que se encuentra, pero resulta mucho más complicado determinar lo mismo con el punto de la izquierda. 2. Principio de semejanza. El principio de similitud defiende que cuando varios elementos parecen ser similares entre ellos, tendemos a agruparlos juntos y a pensar que tienen la misma función o pertenecen al mismo conjunto. Por ejemplo, en esta imagen los puntos negros y los blancos parecen formar dos grupos separados, e incluso, pese a estar situados todos a la misma distancia unos de otros y a no tener más rasgos distintivos que su color. 3. Principio de proximidad. El principio de proximidad establece que las figuras que se encuentran cerca unas de otras en un espacio tienden a ser percibidas como un conjunto, incluso aunque realmente no formen parte del mismo grupo. En este ejemplo, los círculos que se encuentran más cerca uno de otros parecen pertenecer a la misma figura, mientras que los espacios en blanco entre ellos dan la impresión de separar los diferentes conjuntos. 4. Principio de la región común. El principio de la región común defiende que tendemos a agrupar diferentes elementos entre sí siempre que parezcan pertenecer al mismo conjunto o se encuentren en un espacio compartido, incluso si no existe una relación verdadera entre ellos. En este ejemplo, los círculos que están rodeados por la misma línea azul parecen formar parte del mismo conjunto, incluso aunque están más separados entre sí que del primer punto del siguiente grupo. 5. Principio de continuidad. El principio de continuidad establece que los elementos que están colocados en una línea curva o recta parecen tener mayor relación entre sí que con otros elementos que estén fuera de la misma. En este dibujo, por ejemplo, podemos percibir dos cuerdas entrelazadas en el dibujo de la izquierda, en lugar de percibir varias formas inconexas, como ocurre en el ejemplo inferior de la derecha. Sin embargo, no existe un motivo real para que las percibamos de esta forma. 6. Principio de cierre. El principio de cierre postula que cuando miramos un conjunto complejo de elementos, tendemos a buscar un solo patrón que sea fácilmente reconocible. De esta manera, por ejemplo, cuando nos fijamos en una imagen que parece estar incompleta, nuestro cerebro rellena los huecos de manera automática para que podamos reconocer la figura representada. Por ejemplo,
En esta figura podemos ver representados un círculo y un cuadrado, incluso aunque ambos se encuentren incompletos. 7. Principio del foco. El principio del foco establece que cualquier elemento que destaque visualmente atrapará la atención del espectador y prevalecerá por encima del resto de componentes de la imagen. Por ejemplo, en esta imagen claramente el punto focal es la cara sonriente, que destaca del resto de la foto por su color y por su forma. 8. Ley de la pregnancia. Esta ley indica que una figura es percibida de manera inmediata por la mente humana debido a las relaciones de regularidad con ese objeto. Es decir, es tan cotidiano que no requiere una estimulación de la percepción visual para determinar de qué se trata. Por ejemplo, en la siguiente silueta vemos claramente un perro porque nos resulta una figura muy familiar. Muy bien. Yo creo que todos estos principios no aparecen descritos en la lectura, ¿verdad? Solo unos que otros, pero estos son los antecesores de toda la teoría psicológica y psicoterapéutica que se desarrolla después, pero antes de que ocurriera la psicoterapia gestal, había todo este movimiento de la psicología gestalt y de estos principios que hemos visto en este cortito video. No pretendo que se los aprendan todos y que puedan describir todos, pero sí que sepan que son varios principios y que hay algunas leyes, ¿verdad? Como esta de formar patrones, como esta de buscar el isomorfismo. Esto que me parece a mí tan interesante, no sé si han tenido la oportunidad de ver, esta es la ley de que la mente tiende a buscar formas humanas en lo que ve. Y por eso es que aparece la Virgen en una tortilla o Jesús en una corteza o en este lado donde se es cristiano, pero en otros lados donde no se miran formas. Oh, la foto de Marte famosa, ¿verdad? Que aparecía un rostro humano en Marte, ¿se recuerdan? Con las sombras de unas rocas que habían ahí y demás. Entonces la mente tiende con la percepción a ver, a creer que está viendo eso, pero en realidad es el cerebro quien está formando con la percepción lo que conocemos. Esto tiene un impacto importante porque no solo ocurre con la percepción de las formas, esto también ocurre con la vida emocional. Yo veo algo y entonces se conecta con toda mi emocionalidad y luego lo formo como un todo, ¿verdad? El otro principio que el todo es más que las partes, ¿verdad? Yo lo uno. Y a mí me parece esto de la percepción me parece tan interesante, por ejemplo, que todas las personas que creen en extraterrestres miran extraterrestres. Miran naves extraterrestres, miran formas extraterrestres, ven gente que parece que son infiltrados entre los humanos y gente que no cree en extraterrestres nunca ve nada, ¿verdad? Por la percepción. O ángeles, ¿verdad? Quienes creen en los ángeles, miran ángeles por todo lo que puedan y demás. Tiene que ver con este principio de la percepción y con estos 10 principios que acabamos de ver. ¿Alguien quiere decir algo sobre este video? ¿Algo que les llama la atención? A ver. Yo quiero decir algo, pero es que no sé si va a estar bien. No importa aquí, Luisa. Esto también se puede asemejar con el ruido, o sea... esto también se puede... Sí. O sea, se puede asemejar con el ruido, o sea, se puede percibir con el ruido,
Porque, o sea, se percibe también con lo visual, pero con el ruido, no Sí, sé, se me hace curioso saber. los principios de la psicología gestal dicen que es especialmente con la vista, pero no solo con la vista. Sí, También porque, es con todos los ajá, sentidos. sí, porque supóngase, algunas personas dicen que escucharon algo, pero no sé si usted me entiende. Como algunas cosas que escuchan en el cielo y así, que escuché tal campaña, que no sé qué, y algunas personas que ni lo escuchan o que no saben de qué están hablando. Creo que el año pasado fue que se puso de moda que se oían unas trompetas en algunos lados del mundo. No sé si ustedes escucharon esas noticias y que había gente que escuchaba o zumbidos o cuestiones que tienen como una explicación, pero cuando no ocurre nada que la ciencia pueda decir, entonces es la pura percepción y que el organismo tiende a cerrar, ¿verdad? Ah, si yo escucho esto es porque tal cosa. O si yo siento la sensación el sentido de la kinestesia, entonces yo lo cierro, ¿verdad? Tiendo a pensar que es tal cosa, ¿verdad? Pero ocurre con todos los sentidos. Alejandra. Pues, aparte del video, yo quisiera mencionar que Gestalt y la escuela y toda la parte conductual son mi parte favorita de la psicología. Pero yo me enamoré de la Gestalt en Escuelas 2. Fue el último tema que vimos. Sin embargo, fue el tema que más me apasionó. El proyecto final, de hecho, con una de mis compañeras acá, lo hicimos y de verdad nos apasionó hacerlo, nos inspiramos mucho en hacerlo. Y yo aprendí mucho de la Gestalt, incluso para trabajar conmigo misma, ¿verdad? Para autogestionarme. Una cosa que en el video se mencionó es que Gestalt quiere decir configuración, ¿verdad? Entonces, la intención de la Gestalt per se es atacar la configuración del ser humano y no un evento traumático per se, como lo es el psicoanálisis, ¿verdad? El psicoanálisis intenta regresar al pasado, sanar un trauma, entre tantas cosas que tiene el psicoanálisis, y para que el comportamiento actual cambie, ¿verdad? La Gestalt lo que pretende es cambiar mi configuración, con la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo siento ahorita, ¿verdad? Todo lo que Alejandra es dentro en su casa, hablando de cerebro, ¿verdad? De su mente. Y de esa manera poder gestionarme de manera diferente, ¿verdad? Y cosas que no mencionaron en el video, que a mí me hubiese gustado que las mencionaran, fueron varios puntos que yo aprendí durante la Gestalt, ¿verdad? Como los mecanismos de defensa que se utilizan en la Gestalt. Es que, perdón Alejandra, lo que pasa es que usted está hablando de la psicoterapia gestal. Todo lo que ha dicho hasta ahorita es de la psicoterapia gestal. Y cuando empezamos, yo les dije que íbamos a empezar viendo los principios de la psicología gestal. Okay. Primero fue la psicología, después vino la psicoterapia, que tomó los principios gestálticos de la psicología gestal de laboratorio. Todo esto que vimos es de laboratorio y lo aplicó a la psicoterapia. Pero son temas por ahora para aprendizajes separados. Bueno. Pero no sé si usted me va a dejar hablar más o me callo acá porque yo puedo hablar de esto. No, démosle la palabra a Kelly mejor hablando sobre la psicología gestal. Me parece. Pues yo a comparación de Ale, a mí todavía me genera como como una pequeña incertidumbre en la Gestalt, aún no termina como de encajar conmigo. A mí, a comparación de Ale, a mí no me gustó la Gestalt mientras la recibimos en Escuela 2, pero no sé si solo fui yo. No, pero a mí lo que me parece como sumamente interesante es cómo estas, como leyes o principios también pueden ser utilizados en la educación. O sea, por lo menos yo lo de figura a fondo y todo eso lo utilizo en parte a la discriminación visual con mis alumnos de preprimaria. Entonces a mí, o sea, honestamente eso sí me gusta muchísimo de este abordaje que tuvimos. Es que es todos los principios del desarrollo de la percepción, ¿verdad? Después se vuelven todos principios en la psicología del desarrollo y en la psicología de la percepción, que es bueno que desarrollemos, que aprendamos. Bueno, muchas gracias a quienes han participado. Tenemos
27, pero entonces son 26, ¿verdad? Si me saco yo. Entonces serían 26. Vamos a ir a hacer un trabajo nada más con no vamos a mezclar psicoterapia, ¿sí? Solo es psicología, como la primera partecita de su documento que leyeron, de su libro. Y entonces vamos a ir a hacer 2 infografías, nada más. Vamos a hacer una que se llama Los conceptos de la psicología gestal. Nada más, los conceptos de la psicología gestal. Y en la otra se va a llamar Los fundamentos de la psicoterapia gestal. Ahí ya le vamos a meter que influyó el judaísmo, el hinduismo, la filosofía de Lao Tse, que se llama, lo olvido ahorita, ¿alguien lo recuerda? Que influye en la psicología de la forma. ¿Cómo? ¿El qué? La psicología de la forma, como todo lo que influyó, que dice su libro, que influyó la psicoterapia. Entonces vamos a hacer solo estos 2 cuestiones con los fundamentos, ¿oyeron? Entonces, los fundamentos de la psicoterapia gestal y los conceptos de la psicología. Solo los más importantes. No los tienen que colocar todos, porque ya vimos que son muchos, pero se basan, por favor, en la lectura de su libro. En eso se basan. Entonces, vamos a ver si son... Esta es la guía del día de hoy. Si son 26, ¿se fue alguien ya? ¿Se asustó? ¿No le gustó la Gestalt? Vamos a hacer grupos de, según yo, grupos de 8. No, 8 grupos de... Vamos a hacer 8 grupos. Y vamos a trabajar entonces esas 2 infografías para regresar. Yo digo que en 20 minutos las tenemos con lo que ya leyeron y las tienen listas para subirlas al portal y para presentarlas. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, no se olviden, por favor, ponerle los nombres de los integrantes a las infografías. Ahí están ya los grupos. Se unen, Disculpe, por ¿se favor. presenta por un integrante del grupo o igual entre todos? Un integrante va a presentar. Vamos a ver cuánto Ok. nos da tiempo. Vaya.
Muy bien. Entonces, estamos todos. Le vamos a poner para compartir pantalla. Ahí lo tienen preparado, por favor. Vamos a ver. ¿Sí, qué manda? Solo quiero saber si a todo el mundo le dio tiempo de terminar su infografía. Es que a nosotros no nos dio tiempo de terminar la nuestra. Nosotros tampoco. Nosotros A tampoco. nosotros nos Tampoco faltó nosotros. una. Es que De fueron veras. muy poco tiempo para las dos. Nosotras Necesitan más terminamos tiempo. una. Nosotras terminamos una y Si media. quieren, hagamos una cosa. Presenten la que les dio tiempo terminar y la que no la vamos a dejar el espacio para entregarlo hasta el jueves, ¿oyeron? Así les Ok. da tiempo en cualquier ratito que tengan terminar la segunda. ¿Les parece? Me parece. Perdón, Lick. ¿Les No parece? me- Sí, está bien. Sí, yo no Está bien, supe medir el tiempo, ese fue el tema. Bueno, También podríamos presentar la información oralmente, los que no nos dio tiempo de hacer la infografía físico ahorita, ¿verdad? O terminarla, no sé si le parece bien. pero no terminaron ni una. No. Nosotros no, Lick. Nosotros tampoco. De veras. Bueno, Lick, sí, vamos a ver, perdón. pues. Vamos a ver. Quienes no, como ya les he dicho, tenemos tiempo entonces hasta el jueves para que la podamos terminar, ya que no pudimos calcular bien no pude calcular bien el tiempo, entonces lo vamos a dejar así. Le voy a pedir a Mónica López que nos presente lo que tenga. Ok, ¿Con solo quién trabajó usted, Mónica? trabajamos con Marisa, Luis Reyes y Natalie Méndez. Va, a ver, pues, no sé quién tenga lista ahí el... Comparto. Sí, Sí, nosotros pues platicamos y intercambiamos nuestros comentarios, pero después nos dividimos. ok. Pero ya terminamos la de fundamentos, solo que la otra todavía está en proceso. Ok. Entonces se los voy a presentar, permítame. Aquí. Ahí está, listo. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok, pues nosotros en Fundamentos de la Gestal hablamos sobre la corriente, de cuándo fue surgida, en qué época, que fue en el siglo XX, también sobre en qué se enfocó, ¿verdad? En todo campo perspectivo, que se diferencia entre fondo y forma, como lo mencionaba en el libro con los ejemplos, también con la percepción por el objetivo y el sujeto. El tercer fundamento que pusimos es sobre su idea principal, que consistía en el resultado improductivo, tratando de comprender los fenómenos, analizando los elementos que lo constituyen. Y también hablamos sobre las leyes de la Gestalt, que son reglas que explican el origen de las percepciones, como también está en el libro y lo vimos en el video, a partir de los estímulos, entre ellas muy particulares, que resaltan dos reglas que fueron la ley de la buena forma y la ley de figura y fondo, como en nuestro segundo fundamento que también se especifica sobre eso. También sobre lo que busca, cuál es su fin, que es la visión integradora holística del ser humano, valorizando sus dimensiones emocionales y fisiológicas. Y por último, agregamos la dinámica de grupos, que fue lo que formuló Kurt Lewin sobre la teoría sólida y coherente acerca de la relación entre individuo y medio ambiente. Ok, muchas gracias. Muy bien. Okay. Es una manera de hacer un poco de comprensión de lectura, ¿verdad? Gracias, Mónica. Bueno. A ver, ¿Duma tiene algo para presentarnos de su grupo? Sí, A sí ver, tenemos. pues, ¿quién va a presentar? Si quieres, lo pongo yo. Bueno, ¿quiénes están en el grupo? Sara, Duma y yo. Muy bien, a ver, pues, ¿sobre qué nos van a presentar ustedes? Pues la verdad es que sí avanzamos, o sea,
Yo creo que ya tenemos las dos, pero no sé si está... Bueno, elija una que nos quiera presentar. Si Pues si quiere quiere, voy a presentar la que no presentaron ellas. Ok, los conceptos. ¿Mm? No sé si logran ver ahí. Sí. Bueno, entonces de la terapia Gestalt, pues se enfoca más en los procesos que en los contenidos. Se enfoca en el momento y no tanto en lo que fue, se enfoca más en el aquí y el ahora. De ahí utiliza el método de darse cuenta, donde predomina el percibir, sentir y el actuar. Se usa más el término cliente que el paciente y pues ayuda al cliente a sobreponerse a síntomas, permitirle llegar a ser más completa y liberarse de los bloqueos y asuntos inconclusos. Y eso fue lo que concluimos. Pero esos sí son bien conceptos de psicoterapia, ¿verdad? Ajá. Ustedes se dedicaron a la Pues psicoterapia. de eso era, ¿no? De la terapia. Era más de la psicología, pero está bien. El de la psicología tenemos este. A ver, pues. De la psicología pusimos la percepción, que estamos rodeados de sonidos y formas que no tienen un único significado. Exacto. Somos nosotros quienes en determinada situación e instante le damos una forma significativa. De ahí la fenomenología, que describe y no explica los fenómenos. Los fenómenos que captaban y estudiaban los psicólogos eran las figuras visuales y auditivas, siempre externas al sujeto. Y el otro, forma y fondo. La forma es una figura dominante que toma su sentido al emerger del fondo. El fondo es un plano posterior que da sentido a la figura o a la forma. Sí, lo habían hecho como yo lo había pedido justamente. Muchas gracias. Pero sí, después Sí. dijo que había que hablar de la terapia. Sí, es cierto, bien. sí, está perfecto. Muy bien hecho. Así como muy puntuales ustedes en la... Muchas gracias. Ay, no sé cómo quitarlo. Ahí está. Ok, muchas gracias. A ver, Melanie. ¿Tiene algo para presentar de su grupo, Melanie? Buenas noches. La verdad es que nosotros no logramos terminar ninguna. O sea, sí los tenemos y sí empezamos, pero no están Bueno, prácticamente en la cuéntenos mitad. entonces. Cuéntenos así platicado, ya que no lo tiene. Bueno, en la de conceptos, por ejemplo, comenzamos con el de la psicología humanística, que es de lo que habla el documento, ¿verdad? Que, bueno, que esta psicología, como ya sabemos, consiste en la idea de que el ser humano no tiene ni acciones anormales o malas y bueno, se basa también en el que no separa al ser humano de sus emociones ni de sus sentimientos y que estas son de que esto es lo que lleva a todas nuestras acciones, ¿verdad? Y luego también tenemos el de percepción, que más o menos es el mecanismo individual que consiste en recibir e interpretar las señales exteriores y que, pues, como ya le expliqué, es un mecanismo individual, es algo que todos hacemos diferente y eso. Ok, muchas gracias, Melanie. A ver, otro grupo que tenga así voluntariamente, que tenga una presentación para mostrar. A ver. Nosotras, Lick, si quiere. Por favor. Va. Ya le voy a compartir la pantalla, dame un segundito. Ya casi terminamos las dos, pero voy a presentar la siguiente. Ok. Entonces voy a presentar los conceptos de la psicología Gestalt. Sé que no se logra ver tanto, vamos a ver si le puedo hacer zoom. ¿Sabe qué? Lo voy a hacer así. Teoría que estudia la conducta humana y los contenidos del pensamiento como un todo indiviso. La percepción depende de los factores objetivos y subjetivos independientes y que su importancia relativa podría variar.
Consideraba al análisis de los elementos básicos de la mente como su área principal. Palabra de origen alemán que significa puesto delante de los ojos, expuesto a las miradas. Recurrir a canales correctos es indispensable al publicar ofertas. Ay, no, esto no, perdón, no sé. Una vez, no sé quién puso eso, perdón. Proceso de puesta o formación, quería demostrar la importancia fundamental de la percepción. La psicología de la Gestalt es una corriente que se basa en el estudio de la percepción donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de sus partes. Ok. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los conceptos que llevamos hasta ahora? ¿O algo No, que quieran pero agregar? algo que quiero agregar es que yo no sabía distinguir entre la psicología de la Gestalt y la psicoterapia de la Gestalt. Usted me aclaró eso en este momento. Ok. Como que lo tenía revuelto. Entonces es muy bueno. Sí, hay que reconocer el origen, ¿verdad? Y luego la psicoterapia. A ver, Astrid está levantando la mano. Sí, gracias. Yo sí tengo como, o sea, sí, creo que no entiendo en sí la palabra concepto de la Gestalt, porque, o sea, entiendo lo de los fundamentos 100%, pero no sé, conceptos, sé que se refiere con conceptos directamente. Ok, la idea de los conceptos es justamente lo que Alejandra nos acaba de presentar, ¿verdad? Que hay algunos conceptos como estos de figura-fondo, de la permanencia, de la pertenencia, del cierre, de todos los que estaban presentados más como a detalle en el video. Estos conceptos son aplicables a todos los seres humanos y se estudiaron en laboratorio durante muchos años. Entonces, estos conceptos aplican a todos y los podemos ver, ¿verdad? Todos lo tenemos. Percibimos algo y lo cerramos, buscamos patrones. Nuestra mente, nuestro cerebro funciona así, como buscar patrones. Entonces, como para ponérselo más sencillo, así, digamos que los conceptos son como todas estas cuestiones que no son de la psicoterapia tal cual, pero que aplican, que son fenómenos de nuestro cerebro para percibir el mundo y para organizar el mundo que percibimos. Entonces, yo percibo el mundo y lo organizo dentro mío. Y para poder explicar esto, la Gestalt nos propone estos conceptos. ¿Ya? Ok, o sea, básicamente creo que va como que relacionado a todo esto de la percepción y algo que también vi fue como el reconocimiento de necesidades, por ejemplo. Eso es un poquito más desarrollado en la psicoterapia. Como qué tanto tengo estas necesidades y qué tanto me entro en contacto con las mismas. Pero digamos que es totalmente aplicable a lo que estamos aprendiendo de los conceptos. Ok. O sea, usted dígame, perdón, usted dígame si estoy bien, porque yo lo que puse aquí fue esto de la neurosis y la resistencia, ¿verdad? Que creo que va directamente ligado a la psicología, pero entonces sería moviéndose a la psicoterapia. Eso es ya psicoterapia, porque eso ya es una manera de explicar qué es lo que el psicoterapeuta va a hacer con esos conceptos, ¿ya? Con neurosis y psicopatología y todo lo que Fritz Perls desarrolló después, ¿verdad? Cabal, eso quería agregar yo, perdón. Sí. Que me interrumpa el licenciado. Todo lo que tiene que ver con lo que Fritz Perls trabajó tiene que ver más con la terapia que con la psicología. O sea, él agarró como la psicología. Es que con Perls, una con terapia. Perls no podemos separar una cosa de la otra. Perls tomó toda la teoría de la psicología, los conceptos y les dio una manera de aplicarlo en la psicoterapia. ¿Ya? No se puede separar, digamos. Una cosa es, solo nosotros lo aprendemos porque tenemos que
reconocer qué fue primero, ¿verdad? Y fue la psicología de laboratorio, la psicología gestal de laboratorio. Todos estos fenómenos neurológicos. Sí, Luego tal vez yo no me Peirce, supe explicar bien, pero sí, o sea, todo lo que tenga que ver con la terapia de Fritz Perls está basado en la psicología, ¿verdad? Pero él creó el modelo terapéutico es de él, pero sí, su fundamento fue sobre lo que ya había estudiado estos alemanes, que no sé ni pronunciar sus apellidos porque no sé alemán, pero fueron tres, todo esto de la figura fondo, todas estas cosas, la psicología y después él desarrolló su modelo de terapia del aquí y el ahora, del estar presente, de la configuración, de las sí. 8. La verdad es que Peirce, ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Pero Peirce siendo psicoanalítico y un psicoanalítico al principio muy estricto, ¿verdad? En su práctica psicoanalítica. Lo analizó Karen Horney durante muchos años y un día Karen Horney, creo que está en el libro, ¿verdad? Karen Horney le dice, mire, usted váyase y hágase psicoanalista. Y Peirce era muy rígido con los conceptos, pero se dio cuenta de que no lo abarcaba todo y que no lo explicaba todo. Y la teoría que mejor explicaba lo que él quería proponer era la teoría de la psicología gestal. Todos esos conceptos eran los que mejor explicaban lo que él estaba pensando sobre el trabajo con las personas. Entonces agarra los conceptos, se da cuenta que eso lo explica mejor que el análisis del inconsciente y los métodos psicoanalíticos, ¿verdad? Esa es la idea. No sé si me escuchan o me perdí, pero es que como no le miro, no miro. A ver, Luz, ¿usted nos quisiera presentar algo de su grupo? Sí, nosotros tenemos la información, de hecho, bastante de la información, no sé si se la puedo dar, aunque no está la infografía. Cuéntenos, sí. Bueno, nosotros ahorita le puedo hablar de los fundamentos de la psicoterapia. Tenemos que utiliza el método de darse cuenta, el awareness, donde predomina percibir, sentir y actuar. Donde el cliente, esto me llamó la atención en principio porque yo siempre decía paciente, ¿verdad? Pero aquí lo explica por qué utiliza el término cliente 1, ¿verdad? El cliente es quien tiene que autocurarse, el terapeuta solo es un acompañante que lo ayuda a que lo consiga. El terapeuta hace la función de facilitador y no de curador. La terapia gestal se enfoca más en los procesos que en los contenidos, poniendo énfasis en lo que está sucediendo. Perdón, un momentito. En lo que se está pensando y sintiendo en el momento por encima de lo que fue, pudo haber sido o podría o debería estar sucediendo. También que el paciente va desarrollando su habilidad para aceptarse y para experimentar el aquí y el ahora. La Gestalt prefiere usar el término cliente 1 que paciente, ya que un paciente es alguien enfermo que va con otra persona a que lo cure, mientras que el cliente es un término más neutro. Eso explica, ¿verdad? El ser humano no percibe las cosas como entidades aisladas, sino que los organiza en entidades significativas. Es la organización de hechos, percepciones, conductas y fenómenos y no los elementos individuales de los cuales se componen el hombre, ¿verdad? El hombre es un organismo unificado y se debe tratar al hombre en su totalidad. Eso es lo que tenemos hasta ahorita en cuanto a los fundamentos de la psicoterapia. No sé si Quiero insistir en el concepto de cliente-paciente, ¿verdad? Paciente muy del modelo médico psicoanalítico y él se quería distanciar de eso. No quería hacer ver a la psicología como un modelo de paciente enfermo, ¿verdad? Y de un médico que tenía toda la capacidad de curar. Él quería esto que nos decía Luz, demostrar que la persona puede hacerse consciente de sus procesos. Por eso es el awareness, ¿verdad? El darse cuenta, ¿verdad? Y el darse cuenta ahorita. Porque si yo utilizo el método fenomenológico en 2 días, puede ser que el mismo tema signifique otra cosa. Y luego otra cosa, porque dependerá del organismo del cliente para darse cuenta. No necesariamente es lo mismo siempre. Es dependiente de las necesidades. Alguien habló ahí de las necesidades organímicas que yo tenga y cómo movilizo esa energía a darme cuenta. Entonces, si yo hoy hago una sesión de Gestalt,
lo más probable es que hoy yo entre en contacto con algo que tengo ahí pendiente. Pero si me hacen la misma motivación en 3 días, ya no sea lo mismo. Porque mi organismo no tendrá esas necesidades en ese tiempo. De allí el darse cuenta, de allí el modelo fenomenológico y demás. Quería insistir en eso. Bueno, para quienes no tuvieron tiempo de completar su lectura, por favor la completan para el jueves. Porfa, y vamos el jueves a trabajar otro par de ideas, siempre sobre el modelo Gestalt. ¿Alguien quiere aclarar algo, agregar algo, perdón, o preguntar algo? Yo le quiero preguntar porque quedé algo confundida. ¿En los fundamentos son de la psicoterapia? Para esta guía sí. Ok. Para esta guía sí, como que sí. Bueno, entonces no nos da para presentar todos los grupos, pero como no hay voluntarios, entonces los voy a dejar hasta aquí y vamos a subir esto el día jueves. Así tienen un poquito más de tiempo para hacerlo. A ver, Alejandra. Perdón, ¿será que puede abrir el espacio de una vez? Así subimos de una vez. Nosotras ya terminamos los dos. Ok, con gusto, con gusto. Ahora lo abro, ¿vieron? Y lo dejan subido. Los dejo hasta aquí entonces. Nos vemos el día jueves, jóvenes, con su lecturita completada. ¿Sí? Que tengan buena noche, pues. Feliz noche, Buenas Liz. noches.